Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 136. Gobernante de la Frontera Sur, Reina Fénix Inmortal. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. En la Frontera Sur, Heavenly Eagle Mountain. Malditos humanos. Se atreven a matar a mi hijo de manera tan brutal, humanos detestables. Un rugido agudo resonó a decenas de miles de kilómetros cuando un enorme águila divina de color dorado se elevó en el aire. Su envergadura era de hasta decenas de miles de metros, mientras que todo su cuerpo parecía hecho de oro mientras brillaba radiantemente bajo la luz del sol, cubriendo todo el cielo. Ese era un pájaro extremadamente temible y feroz. Todo su cuerpo ardía con una llama divina de color dorado rojizo, y el vacío alrededor de sus afiladas garras estaba siendo destruido, incapaz de soportar su aura valiente. Este era el tercer anciano de la raza del Águila Celestial y uno de los gobernantes absolutos de la montaña del Águila Celestial. Era una figura poderosa e incomparable incluso en toda la Frontera Sur. Había que saber que los ancianos de la raza Demon eran diferentes de los ancianos de los terrenos sagrados de los humanos, ya que podían conservar su posición de ancianos infinitamente. Mientras estuvieran vivos, y nadie en la misma raza fuera más poderoso que ellos, siempre serían los gobernantes de la raza. Tal sistema era diferente de los terrenos sagrados humanos, donde cambiaban a sus mayores cada 1000 años, pero esto también causaba una competencia más fuerte dentro de la raza Demon. Dado que este águila divina podría alcanzar la alta posición de tercer anciano en la carrera del águila celestial, entonces su fuerza definitivamente estaría entre los 5 primeros. Además del rey de la raza del águila celestial, el primer anciano y el segundo anciano, él era el individuo más poderoso de toda la raza. En el pasado, incluso había destrozado a un gran anciano de cierto terreno sagrado en Eastern Wilderness y se lo había comido. Se podría decir que era un ilegal y definitivamente no soportaría nada que lo molestara. En el momento en que escuchó que el venerable celestial Loto Azul había matado a su hijo, e incluso lo asó y se lo comió delante de todos, el tercer anciano se enfureció. Luego, extendió sus enormes alas y quiso volar al terreno sagrado del firmamento divino del desierto oriental. Usaría la sangre y la carne de varios ancianos del firmamento divino para celebrar una ceremonia en memoria de su hijo fallecido. Auge. Mientras batía sus enormes alas doradas, que tenían decenas de miles de metros de largo, se generó un fuerte viento extremadamente aterrador y se abrieron profundos abismos en el suelo dondequiera que iba el viento. El tercer anciano poseía la asombrosa velocidad de la raza del águila celestial y podía viajar decenas de miles de kilómetros con solo un batir de sus alas. Era como si un sol dorado atravesara el cielo. En un breve momento, ya había pasado volando Endless Terrain, casi llegando a Eastern Wilderness. Sin embargo, justo en ese momento, apareció de repente una barrera de llamas rojas y ardientes, bloqueando su camino. Los ojos del tercer anciano se llenaron de dolor e indignación. Santa Reina. Deseo vengarme de mi hijo. Por favor, no me detengas. Dentro del vacío, las ardientes llamas rojas se reunieron para formar un fénix increíblemente grande con llamas altísimas. Todo su cuerpo estaba enredado con una densa aura celestial como si un fénix divino hubiera descendido sobre el mundo. Presuntuoso. Una voz femenina mezclada con un aura celestial resonó desde dentro de las llamas. La voz era elegante, noble, indiferente y llena de una aura majestuosa, lo que hacía que la gente pensara en querer arrodillarse y adorarla. Ese fénix lleno de llamas altísimas era el gobernante de los demonios, el más fuerte que tenía control sobre todo el bosque Nirvana. La reina Fénix Inmortal. Ella nació en la era primordial y se levantó en la batalla santa celestial hace decenas de miles de años. Después de sobrevivir a cientos de batallas, alcanzó el Nirvana y entró en el reino de los santos. Durante esa batalla sagrada, innumerables fuerzas fueron enormemente socavadas, pero la raza del Fénix Inmortal se había vuelto más fuerte bajo su liderazgo. Hasta ahora, habían pasado decenas de miles de años desde la batalla sagrada, y el bosque Nirvana se había desarrollado hasta convertirse en la fuerza más poderosa de toda la raza demoníaca de la Frontera Sur. Mientras tanto, la reina Fénix Inmortal también se había convertido en la gobernante sin corona de toda la raza demonio de la Frontera Sur. Lideró la carrera del Fénix Inmortal y controló más de la mitad de la Frontera Sur. Sin mencionar al tercer anciano de la raza del Águila Celestial, incluso si fuera el líder de la raza del Águila Celestial, un águila divina que había pasado por 7 tribulaciones, no se atrevería a ser impetuoso frente a la reina Fénix. Su voz era fría.
He dicho que nos recuperemos y ganemos fuerza dentro de estos 10.000 años, y aquellos en el Reino Santo de la Frontera Sur no pueden abandonar esta tierra. ¿Me estás cuestionando? La voz de la reina Fénix inmortal no tenía emociones, pero envió escalofríos por la columna vertebral del tercer anciano originalmente enfurecido. Él respondió apresuradamente. Definitivamente no es mi intención desobedecer las órdenes de la Santa Reina, pero estoy decidido a vengarme de mi hijo. La reina Fénix inmortal dijo con calma. Tu hijo intimidó a los débiles al hacer un movimiento contra la Santa del firmamento divino. Luego fue asesinado por ese mocoso de Azure Lotus de la misma etapa. ¿Por qué hay que enfadarse? Ahora, te diriges solo al desierto del este para buscar venganza. ¿Crees que eres capaz de destruir la tierra sagrada del firmamento divino con solo tu débil fuerza? No olvides que no es que no existan modelos en la raza humana. La raza Demon se ha estado recuperando durante 10.000 años, así que no comenzaremos una guerra por tu culpa. Las pupilas del tercer anciano brillaban con profundo odio. Pero Santa Reina, no me resigno a este resultado. Debo vengarme de mi hijo. Perdóname, Santa Reina. Suplicaré mi castigo en el bosque Nirvana después de regresar de vengarme. Después de terminar, la enorme águila real se disparó instantáneamente hacia Eastern Wilderness. Era tan rápido que solo se podía ver un radiante destello de luz dorada. El tercer anciano de la raza águila celestial en realidad estaba preparado para desobedecer directamente las órdenes de la reina Fénix inmortal y quería irrumpir por la fuerza en Eastern Wilderness. En el terreno infinito de la frontera sur, aquellos escondidos en la oscuridad prestaron atención al tercer anciano, con los ojos llenos de emoción. Después de miles de años de descanso y recuperación, la fuerza general de la raza Demon de la frontera sur ya se había multiplicado en comparación con cuando la batalla santa celestial acababa de terminar. Naturalmente, la larga vida estable hizo que muchos seres poderosos de primer nivel de la raza Demon no pudieran contener el deseo de matar. Habían pensado en desobedecer las órdenes de la reina Fénix inmortal y dejar que aquellos de los otros límites experimentaran la fuerza de la raza demoníaca. Por lo tanto, las acciones del tercer anciano de abandonar la frontera sur habían sido apoyadas por varios demonios poderosos. Si fuera necesario, te echarían una mano. De lo contrario, ¿cómo podría el tercer anciano, un demonio de la trascendencia de la tribulación en etapa inicial, atreverse a ir contra la reina Fénix inmortal? En ese momento, la velocidad a la que el tercer anciano había desatado las artes místicas del águila celestial había aumentado explosivamente. Se estaba acercando al desierto oriental. Mientras abandonara con éxito la frontera sur y entrara en el desierto oriental, habría un gran impacto en la autoridad de la reina Fénix inmortal. Para entonces, esas poderosas figuras ocultas, que eran de diferentes razas demoníacas que abogaban por la guerra, aparecerían para obligar a la raza Fénix a romper su juramento. La raza Demon respetaba a los fuertes, por lo que revelar la debilidad de uno equivalía a invitar a enemigos fuertes a atacarlos. Al ver al tercer anciano de la carrera del águila celestial volar a 50.000 kilómetros de distancia, una luz de fénix con llamas rugientes de repente brilló intensamente. Parece que todos ustedes ya están ignorando mi autoridad ya que todavía tengo que hacer un movimiento en estos miles de años. Tontos. Una voz fría resonó, y luego el fénix en llamas rugientes de repente se convirtió en una red de llamas rojas. En el instante en que apareció esa enorme red de llamas, incluso el vacío comenzó a temblar y se formaron grietas espaciales. El tercer anciano ya estaba a punto de abandonar el periférico de la frontera sur. Parecía que estaba a punto de cruzar la frontera y entrar en Eastern Wilderness en el siguiente segundo. Sin embargo, una red divina roja ardiente con llamas rugientes apareció de repente ante la enorme águila real, cubriéndola por completo en el siguiente instante. Santa Reina, no estoy convencida. Los humanos nos oprimen, pero ¿por qué no podemos vengarnos? La enorme águila real siguió luchando. Sus afiladas garras hicieron todo lo posible para cortar la enorme red, pero no hubo ningún efecto. Sonó la fría voz de la reina Fénix inmortal. Aquellos en el Reino Santo no pueden hacer ningún movimiento. Este es el tratado de alianza entre humanos y demonios. ¿Cómo podrías romperlo y provocar la guerra? Si quieres vengarte, cualquiera que esté bajo el Reino Santo en la raza del águila celestial puede hacer un movimiento para luchar contra los humanos del mismo escenario en el firmamento divino. Dejar que la naturaleza siga su curso. Si viven o mueren es decisión suya. Si hay humanos poderosos que intimidan a los débiles y nos oprimen, entonces daré un paso al frente y lucharé pase lo que pase. Sin embargo, has roto las reglas de nuestra raza Demon.
Como castigo, sellaré tu cultivo durante 1000 años y te enfrentarás a la pared para reflexionar sobre tu fechoría. Justo cuando terminó, esa enorme red divina con llamas rugientes se convirtió gradualmente en una jaula de pájaros, que se encogió rápidamente. Mientras tanto, esa gran águila de alas doradas, que originalmente era tan grande como decenas de miles de metros, en realidad se volvió tan pequeña como un canario. La ardiente jaula roja atravesó el aire y se disparó hacia las partes más profundas del bosque nirvana de la frontera sur. En ese instante, toda la frontera sur quedó en silencio y nadie se atrevió a detenerla. Con solo una parte de su alma, instantáneamente dominó y selló al águila divina como si estuviera atrapando un polluelo. Incluso después de miles de años, los medios de la reina Fénix se volvían cada vez más convincentes. Ella todavía era la gobernante de la frontera sur. Capítulo 137. Cambio drástico en las llanuras de niebla. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. En Eastern Wilderness, tierra sagrada del firmamento divino. Había trozos de papel con una letra escuálida esparcidos por todo el lugar. Fan Chan se puso una armadura de color rojo dorado y tenía un pincel para escribir de pelo de comadreja en la mano. A lo largo del cepillo, se le ató horizontalmente un pequeño palo de madera. Al mismo tiempo, había otros 2 cepillos atados a ambos extremos del palo. Correcto, este era un truco secreto que Fan Chan había dominado después de años de ser castigado por copiar las reglas de la secta. La técnica Pen Esquive Trek Pens. Si uno usara una técnica tan secreta para copiar las reglas de la secta, equivaldría a escribir 3 veces las reglas de la secta de una sola vez. Esto le ahorraría mucho esfuerzo. Aún así, usar este método para copiar las reglas de la secta 5000 veces todavía era atormentador porque simplemente había demasiadas reglas en la tierra sagrada del firmamento divino. Segundo hermano menor, realmente ya no puedo hacer esto. Fan Chan yacía en el suelo, con una expresión como si estuviera a punto de morir. Zhang Yunting instó débilmente. Hermano mayor, no te detengas. Continúa, esto aún no es suficiente. Fan Chan negó con la cabeza resueltamente. Sintió que sufriría una desviación de ki si continuaba. Realmente, copiar las reglas de la secta es incluso más desafiante que luchar con una supremacía del alma naciente. Uno puede volverse loco por eso. Espera, ahora que lo pienso, aunque el maestro me castigó por copiar las reglas de la secta, no mencionó cuándo debía terminar la tarea. Una chispa de inspiración pasó por la mente de Fan Chan y pensó que había encontrado el punto ciego para este castigo. No pudo evitar empezar a emocionarse. Así es, mientras uno terminara de copiar, ¿a quién le importaba si se hacía en 3 días, 3 años o incluso 30 años? De hecho, cuanto más largo era este período de copia, menor era el número de palabras que tenía que escribir cada día. Además, si puedo alcanzar la 9ª etapa de refinamiento del núcleo dorado durante este período de tiempo, tal vez el maestro estará tan feliz que cancelará el resto del castigo. Ah, entonces no vale la pena que me esfuerce aquí. Fan Chan se dio una palmada en los muslos y exclamó: hermano menor, volvamos a la reclusión y comencemos a cultivar de nuevo. Continuaré copiando las reglas de la secta una vez que alcance la 9ª etapa de refinamiento del núcleo dorado. Ahora me siento en mi mejor momento. Nunca antes había experimentado tales poderes. Creo que esta vez puedo superar ese último obstáculo. Al mirar al emocionado Fan Chan, la frente de Zhang Yunting se arrugó. Sintió que las cosas no iban a ir tan bien como dijo Fan Chan. De vuelta en la ciudad de la niebla. El comerciante Son y el resto regresaron después de obtener sus oportunidades fortuitas y vieron que Liu Tai había estado haciendo favores adicionales a Shen Tian todo este tiempo. ¿Cómo pudieron tragarse esto? Como tal, se apresuraron y comenzaron a comercializar el grupo de los favorecidos. Y gracias a sus diligentes esfuerzos de marketing, más personas se unieron a la feliz familia de convertirse en seguidores del Maestro Celestial. Naturalmente, la mitad de todas las hierbas de niebla y crisantemos de espíritu sexual que todas estas personas obtuvieron fueron al bolsillo de Shen Tian. Por supuesto, Shen Tian no se llevó estos artículos gratis. Les daría la cantidad de talismanes de explosión de rayos, que eran aproximadamente equivalentes a los elementos que obtuvo de ellos. En cualquier caso, el costo de fabricar estos talismanes de explosión de rayos era realmente bajo para él. Solo podía hacer un talismán con alrededor de 3 o 5 piedras espirituales. Además, sentía que la llanura de niebla sufriría algún cambio drástico. Estos talismanes de explosión de relámpagos podrían salvar la vida de alguien en el último momento. Si lograron hacer eso, esta también podría ser otra forma de promover el talismán del rayo Yin Yang.
Pero incluso si a Shen-Tian no le importara mucho regalar esos talismanes de explosión de rayos, eso no significaba que el resto pensaría lo mismo. A sus ojos, esta acción realmente les mostró cuán noble era el Maestro Celestial. No solo señaló sus oportunidades fortuitas, sino que también les dio esos preciosos talismanes de explosión de rayos. Estos talismanes de explosión de rayos se consideraban talismanes espirituales de grado supremo en el mercado, y cualquier persona normal tendría que gastar una tonelada para conseguir incluso uno de ellos. Para ser honesto, si uno realmente se guiaba por el precio de mercado, la cantidad de talismanes de explosión de rayos que Shen-Tian les dio ya excedía en gran medida el valor de lo que le habían aportado. De repente, la popularidad de Shen-Tian en Foktown alcanzó un máximo. Mientras tanto, todos sintieron aún más curiosidad por la apariencia del Maestro Celestial, especialmente las cultivadoras. Naturalmente, siempre habría enemigos. Como Shen-Tian señaló las oportunidades fortuitas para las personas predestinadas, aquellos que no tuvieron su oportunidad con él no fueron, por supuesto, tan felices, especialmente aquellas personas que fueron rechazadas rotundamente por Shen-Tian por no estar predestinadas con él. Estaban aún más disgustados después de un día de explorar solos la llanura de niebla y darse cuenta de que en realidad no tenían ninguna oportunidad fortuita. Esas personas tenían los ojos verdes de envidia al ver que otros obtenían tanto bajo la guía de Shen-Tian. Además, esas personas incluso obtuvieron los talismanes de explosión de rayos de grado supremo. Esa sensación de injusticia finalmente los llevó a pensar maliciosamente en Shen-Tian. Al ver que disfrutaba de la protección de los discípulos de la tierra sagrada del firmamento divino, no se atrevieron a causarle problemas directamente. Sin embargo, eso no significaba que no pudieran difundir comentarios rencorosos a sus espaldas. ¿Qué clase de maestro celestial es este tipo? ¿No dijo que no pediría reembolso por sus servicios? Entonces, ¿por qué acepta regalos ahora? ¿Sí? ¿Y en realidad está pidiendo la mitad de lo que obtuvieron esas personas predestinadas, o de lo contrario no les señalará sus oportunidades fortuitas? Eso es absolutamente una mierda. Y ahora está diciendo que habrá un cambio drástico en Fog Plain, ¿cómo puede ser eso? No ha habido cambios drásticos en Fog Plain durante miles de años. Honestamente, creo que toda esta tontería del Maestro Celestial es falsa. Lo más probable es que sus verdaderas intenciones sean alejarnos para poder disfrutar de todas las oportunidades fortuitas por sí mismo. Mientras tanto, aquellos que se beneficiaron gracias a Shen-Tian lo defenderían con vehemencia. Hola. Cuando solicitó el Maestro Celestial el pago de la mitad de lo que recibimos antes de señalar nuestras oportunidades fortuitas? Ustedes son los que dicen tonterías. Es por iniciativa propia que le pagamos la mitad de lo que recibimos, que quede claro. De hecho, el Maestro Celestial siempre había rechazado nuestras ofrendas. Si eso es. Y el Maestro Celestial incluso nos dio tantos talismán de explosión de rayos a cambio. El Maestro Celestial estaba usando sus habilidades en divinidad para recordarnos que tengamos cuidado. Este es un gran favor de su parte. ¿Cómo se atreven ustedes, inmundos mortales, a hacer acusaciones falsas sobre él? El Maestro Celestial es muy trabajador y amable. Sin embargo, ustedes, ingratos, todavía lo difaman. Los perros se comieron tus conciencias. De repente, el nombre de Shen-Tian se convirtió en el término más popular tanto en Foktown como en Fog City. Al mismo tiempo, la propia providencia de Shen-Tian mejoró enormemente con su método sistemático de aprovechar las oportunidades fortuitas de los demás. El halo sobre su cabeza antes era solo de un exuberante tono verde. Pero después de un día de señalar oportunidades fortuitas a otros, se estaba volviendo de color verde oscuro. Shen-Tian disfrutó mucho la sensación de sentirse más ligero y cómodo a medida que su providencia mejoraba. Era realmente maravilloso llevar un halo verde sobre su cabeza. Cuando el sol comenzó a ponerse, la niebla espiritual de Fog Plain comenzó a acumularse alrededor de los bordes exteriores de Foktown. Pero nadie estaba preocupado por eso. Esto se debió a que, durante los miles de años que habían pasado, nunca había habido una sola vez en la que la niebla espiritual alcanzara las proximidades exteriores de la ciudad principal durante el período de la marea de niebla. Mucho antes de que se construyera Foktown, varios cultivadores ya habían calculado la distancia absoluta de seguridad para permanecer sin ser dañados por la niebla espiritual. Y la verdad era que era absolutamente seguro permanecer dentro de esas distancias calculadas. La niebla espiritual dejó de avanzar unos pocos kilómetros antes de Foktown. La densa niebla blanca era como una capa protectora que cubría toda la llanura de niebla.
Incluso los cultivadores avanzados no pudieron ver lo que estaba sucediendo dentro de la llanura de niebla a través de la espesa niebla. Al mirar la niebla que caía, que dejó de avanzar hacia ellos, Shen Tian todavía tenía el presentimiento de que pronto ocurriría alguna calamidad. Después de su día de negocios, llevó a Zhang Yunxi y al resto de regreso a Fox City. Sin embargo, muchos otros cultivadores, que querían ahorrar en las entradas a la ciudad, continuaron quedándose en Fogtown. Pensaron que era demasiado caro entrar a la ciudad todos los días y preferían quedarse en el pequeño pueblo fuera de la ciudad. En cuanto a qué cambio había advertido el maestro celestial, solo las personas más devotas y predestinadas lo creían. La mayoría de ellos todavía confiaban más en sus propias experiencias que en las palabras de Shen Tian. Sin embargo, estas personas no se dieron cuenta de que, a veces, esa supuesta experiencia resultaría en su muerte. Esa noche fue la segunda noche del período de marea de niebla. Más personas se llenaron de oportunidades fortuitas en Fog Plain durante este período de marea de niebla. Como tal, hubo aún más cultivadores que eligieron venir y quedarse en Fog City y Fogtown esta vez. La luna llena arrojaba rayos fríos sobre la tierra en el cielo nocturno, mientras las diminutas estrellas que salpicaban el cielo parpadeaban. Fue una noche tranquila. Nadie se dio cuenta de que la niebla espiritual, que había dejado de avanzar, comenzó a caer ferozmente nuevamente. Todo esto sucedió en un silencio sepulcral, pero su velocidad fue incluso más rápida que antes. En un abrir y cerrar de ojos, había envuelto todo el pueblo de niebla. Después de lo cual, continuó como olas de un tsunami y comenzó a avanzar hacia Fox City. Capítulo 136. Gobernante de la frontera sur, Reina Fénix Inmortal. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. En la frontera sur, Heavenly Eagle Mountain. Malditos humanos. Se atreven a matar a mi hijo de manera tan brutal, humanos detestables. Un rugido agudo resonó a decenas de miles de kilómetros cuando una enorme águila divina de color dorado se elevó en el aire. Su envergadura era de hasta decenas de miles de metros, mientras que todo su cuerpo parecía hecho de oro mientras brillaba radiantemente bajo la luz del sol, cubriendo todo el cielo. Ese era un pájaro extremadamente temible y feroz. Todo su cuerpo ardía con una llama divina de color dorado rojizo, y el vacío alrededor de sus afiladas garras estaba siendo destruido, incapaz de soportar su aura valiente. Este era el tercer anciano de la raza del águila celestial y uno de los gobernantes absolutos de la montaña del águila celestial. Era una figura poderosa e incomparable incluso en toda la frontera sur. Había que saber que los ancianos de la raza Demon eran diferentes de los ancianos de los terrenos sagrados de los humanos, ya que podían conservar su posición de ancianos infinitamente. Mientras estuvieran vivos, y nadie en la misma raza fuera más poderoso que ellos, siempre serían los gobernantes de la raza. Tal sistema era diferente de los terrenos sagrados humanos, donde cambiaban a sus mayores cada 1000 años, pero esto también causaba una competencia más fuerte dentro de la raza Demon. Dado que este águila divina podría alcanzar la alta posición de tercer anciano en la carrera del águila celestial, entonces su fuerza definitivamente estaría entre los 5 primeros. Además del rey de la raza del águila celestial, el primer anciano y el segundo anciano, él era el individuo más poderoso de toda la raza. En el pasado, incluso había destrozado a un gran anciano de cierto terreno sagrado en Eastern Wilderness y se lo había comido. Se podría decir que era un ilegal y definitivamente no soportaría nada que lo molestara. En el momento en que escuchó que el venerable celestial Loto Azul había matado a su hijo, e incluso lo asó y se lo comió delante de todos, el tercer anciano se enfureció. Luego, extendió sus enormes alas y quiso volar al terreno sagrado del firmamento divino del desierto oriental. Usaría la sangre y la carne de varios ancianos del firmamento divino para celebrar una ceremonia en memoria de su hijo fallecido. Auge. Mientras batía sus enormes alas doradas, que tenían decenas de miles de metros de largo, se generó un fuerte viento extremadamente aterrador y se abrieron profundos abismos en el suelo dondequiera que iba el viento. El tercer anciano poseía la asombrosa velocidad de la raza del águila celestial y podía viajar decenas de miles de kilómetros con solo un batir de sus alas. Era como si un sol dorado atravesara el cielo. En un breve momento, ya había pasado volando Endless Terrain, casi llegando a Eastern Wilderness. Sin embargo, justo en ese momento, apareció de repente una barrera de llamas rojas y ardientes, bloqueando su camino. Los ojos del tercer anciano se llenaron de dolor e indignación. Santa Reina. Deseo vengarme de mi hijo. Por favor, no me detengas. Dentro del vacío, las ardientes llamas rojas se reunieron para formar un fénix increíblemente grande con llamas altísimas.
Todo su cuerpo estaba enredado con una densa aura celestial como si un fénix divino hubiera descendido sobre el mundo. Presuntuoso. Una voz femenina mezclada con un aura celestial resonó desde dentro de las llamas. La voz era elegante, noble, indiferente y llena de una aura majestuosa, lo que hacía que la gente pensara en querer arrodillarse y adorarla. Ese fénix lleno de llamas altísimas era el gobernante de los demonios, el más fuerte que tenía control sobre todo el bosque Nirvana. La reina fénix inmortal. Ella nació en la era primordial y se levantó en la batalla santa celestial hace decenas de miles de años. Después de sobrevivir a cientos de batallas, alcanzó el Nirvana y entró en el reino de los santos. Durante esa batalla sagrada, innumerables fuerzas fueron enormemente socavadas, pero la raza del Fénix inmortal se había vuelto más fuerte bajo su liderazgo. Hasta ahora, habían pasado decenas de miles de años desde la batalla sagrada, y el bosque Nirvana se había desarrollado hasta convertirse en la fuerza más poderosa de toda la raza demoníaca de la frontera sur. Mientras tanto, la reina Fénix inmortal también se había convertido en la gobernante sin corona de toda la raza demonio de la frontera sur. Lideró la carrera del Fénix inmortal y controló más de la mitad de la frontera sur. Sin mencionar al tercer anciano de la raza del águila celestial, incluso si fuera el líder de la raza del águila celestial, un águila divina que había pasado por 7 tribulaciones, no se atrevería a ser impetuoso frente a la reina Fénix. Su voz era fría. He dicho que nos recuperemos y ganemos fuerza dentro de estos 10.000 años, y aquellos en el reino santo de la frontera sur no pueden abandonar esta tierra. ¿Me estás cuestionando? La voz de la reina Fénix inmortal no tenía emociones, pero envió escalofríos por la columna vertebral del tercer anciano originalmente enfurecido. Él respondió apresuradamente. Definitivamente no es mi intención desobedecer las órdenes de la Santa Reina, pero estoy decidido a vengarme de mi hijo. La reina Fénix inmortal dijo con calma. Tu hijo intimidó a los débiles al hacer un movimiento contra la Santa del firmamento divino. Luego fue asesinado por ese mocoso de Azure Lotus de la misma etapa. ¿Por qué hay que enfadarse? Ahora, te diriges solo al desierto del este para buscar venganza. ¿Crees que eres capaz de destruir la tierra sagrada del firmamento divino con solo tu débil fuerza? No olvides que no es que no existan modelos en la raza humana. La raza Demon se ha estado recuperando durante 10.000 años, así que no comenzaremos una guerra por tu culpa. Las pupilas del tercer anciano brillaban con profundo odio. Pero Santa Reina, no me resigno a este resultado. Debo vengarme de mi hijo. Perdóname, Santa Reina. Suplicaré mi castigo en el bosque Nirvana después de regresar de vengarme. Después de terminar, la enorme águila real se disparó instantáneamente hacia Aster Wilderness. Era tan rápido que solo se podía ver un radiante destello de luz dorada. El tercer anciano de la raza águila celestial en realidad estaba preparado para desobedecer directamente las órdenes de la reina Fénix inmortal y quería irrumpir por la fuerza en Aster Wilderness. En el terreno infinito de la frontera sur, aquellos escondidos en la oscuridad prestaron atención al tercer anciano, con los ojos llenos de emoción. Después de miles de años de descanso y recuperación, la fuerza general de la raza Demon de la frontera sur ya se había multiplicado en comparación con cuando la batalla santa celestial acababa de terminar. Naturalmente, la larga vida estable hizo que muchos seres poderosos de primer nivel de la raza Demon no pudieran contener el deseo de matar. Habían pensado en desobedecer las órdenes de la reina Fénix inmortal y dejar que aquellos de los otros límites experimentaran la fuerza de la raza demoníaca. Por lo tanto, las acciones del tercer anciano de abandonar la frontera sur habían sido apoyadas por varios demonios poderosos. Si fuera necesario, te echarían una mano. De lo contrario, ¿cómo podría el tercer anciano, un demonio de la trascendencia de la tribulación en etapa inicial, atreverse a ir contra la reina Fénix inmortal? En ese momento, la velocidad a la que el tercer anciano había desatado las artes místicas del águila celestial había aumentado explosivamente. Se estaba acercando al desierto oriental. Mientras abandonara con éxito la frontera sur y entrara en el desierto oriental, habría un gran impacto en la autoridad de la reina Fénix inmortal. Para entonces, esas poderosas figuras ocultas, que eran de diferentes razas demoníacas que abogaban por la guerra, aparecerían para obligar a la raza Fénix a romper su juramento. La raza Demon respetaba a los fuertes, por lo que revelar la debilidad de uno equivalía a invitar a enemigos fuertes a atacarlos. Al ver al tercer anciano de la carrera del águila celestial volar a 50.000 kilómetros de distancia, una luz de fénix con llamas rugientes de repente brilló intensamente. Parece que todos ustedes ya están ignorando mi autoridad ya que todavía tengo que hacer un movimiento en estos miles de años. Tontos.
Una voz fría resonó, y luego el fénix en llamas rugientes de repente se convirtió en una red de llamas rojas. En el instante en que apareció esa enorme red de llamas, incluso el vacío comenzó a temblar y se formaron grietas espaciales. El tercer anciano ya estaba a punto de abandonar el periférico de la frontera sur. Parecía que estaba a punto de cruzar la frontera y entrar en Eastern Wilderness en el siguiente segundo. Sin embargo, una red divina roja ardiente con llamas rugientes apareció de repente ante la enorme águila real, cubriéndola por completo en el siguiente instante. Santa Reina, no estoy convencida. Los humanos nos oprimen, pero ¿por qué no podemos vengarnos? La enorme águila real siguió luchando. Sus afiladas garras hicieron todo lo posible para cortar la enorme red, pero no hubo ningún efecto. Sonó la fría voz de la reina Fénix inmortal. Aquellos en el Reino Santo no pueden hacer ningún movimiento. Este es el tratado de alianza entre humanos y demonios. ¿Cómo podrías romperlo y provocar la guerra? Si quieres vengarte, cualquiera que esté bajo el Reino Santo en la raza del Águila Celestial puede hacer un movimiento para luchar contra los humanos del mismo escenario en el firmamento divino. Dejar que la naturaleza siga su curso. Si viven o mueren es decisión suya. Si hay humanos poderosos que intimidan a los débiles y nos oprimen, entonces daré un paso al frente y lucharé pase lo que pase. Sin embargo, has roto las reglas de nuestra raza Demon. Como castigo, sellaré tu cultivo durante 1000 años y te enfrentarás a la pared para reflexionar sobre tu fechoría. Justo cuando terminó, esa enorme red divina con llamas rugientes se convirtió gradualmente en una jaula de pájaros, que se encogió rápidamente. Mientras tanto, esa gran águila de alas doradas, que originalmente era tan grande como decenas de miles de metros, en realidad se volvió tan pequeña como un canario. La ardiente jaula roja atravesó el aire y se disparó hacia las partes más profundas del bosque nirvana de la frontera sur. En ese instante, toda la frontera sur quedó en silencio y nadie se atrevió a detenerla. Con solo una parte de su alma, instantáneamente dominó y selló al águila divina como si estuviera atrapando un polluelo. Incluso después de miles de años, los medios de la reina Fénix se volvían cada vez más convincentes. Ella todavía era la gobernante de la frontera sur. Capítulo 138. Ataque de la vid vinculante divina mutada. En el lunar Rainbow Inn dentro de Fox City, Shen Tian estaba meditando en su cama. Acababa de alcanzar la etapa de establecimiento de fundación y su cultivo aún no era estable. Hoy en día, cada vez que recorría todo el curso de la técnica de cultivo de los 5 rayos celestiales, se sentiría muy iluminado y obtendría más del proceso de cultivo. También dominaba mejor el rayo divino de los respectivos 4 elementos, metal, madera, fuego, tierra, que estaba contenido en la técnica de cultivo de los 5 rayos celestiales. Esto fue aún más cierto para el rayo divino de la tortuga negra noveno, que pertenecía al elemento agua. Usar esta habilidad relámpago fue como usar su propio brazo. Por ejemplo, cuando Shen Tian levantó su brazo derecho en este momento, gotas de un líquido de color negro se condensaron y gotearon de sus dedos, y estas gotas brillaron con relámpagos. Esta fue la ejemplificación de cómo cuando el noveno rayo divino se fusionó completamente con la primera esencia de agua pesada, su maestro podía manejarlo como quisiera. Shen Tian sacó el martillo dorado púrpura y dejó caer el noveno rayo divino sobre él. El martillo se volvió de color negro y emitió vibraciones opresivas. Shen Tian confiaba en que si usaba este martillo en combate, cada golpe le permitiría derribar a un solo cultivador en la etapa de establecimiento de fundación. Esta arma podría derribar incluso a los Golden Core Perfectedones si Shen Tian se acercara sigilosamente a ellos sorprendido. Dado mi cultivo y providencia actuales, apuesto a que puedo resistir si realmente hay peligro en Fog Plain. Está bien, tal vez estoy sobreestimando mis capacidades. Aún así debería intentar armarme lo mejor que pueda. Ante ese pensamiento, Shen Tian sacó una enorme pila de talismanes de explosión de rayos del anillo del mar de Archeón y los colocó en su pecho. Después de lo cual, también sacó la Lotus Shotingun y la ató detrás de su espalda, todo listo para disparar si se acercaba el peligro. De hecho, Shen Tian incluso estaba contemplando si debería ponerse la armadura de tortuga negra. Pero finalmente descartó esa idea. Después de todo, no había ningún peligro inminente, por lo que no había necesidad de ponerse tan nervioso de repente. Además, la armadura estaba hecha de caparazón de tortuga. Aunque no se veía tan mal después del refinamiento, Shen Tian todavía se mostraba escéptico acerca de cómo usar un caparazón de tortuga podría igualar su carácter. Justo cuando Shen Tian consideraba levantarse para comer algo, escuchó un fuerte y trágico grito desde afuera de su ventana. ¡Ah! ¡No! ¡Hola,
Shen Tian se animó ante eso y rápidamente abrió la ventana para comprobar qué sucedió. La niebla espiritual había cubierto la mayor parte del área en la puerta este de Fox City, y varias rocas negras fueron arrojadas desde la niebla espiritual, aterrizando en el suelo con fuertes golpes. Estas rocas contenían un poder enorme. Cuando atravesaron la infraestructura y aterrizaron en el suelo, la tierra tembló y se agrietó. Inmediatamente, enredaderas gigantes surgieron de esas grietas. Cada una de esas enredaderas tenía al menos cientos de metros de largo, y las más largas entre ellas tenían incluso miles de metros. Para ser honesto, parecían más serpientes que plantas. Uno podría haber adivinado qué eran estas enredaderas. Así es, eran los productos especiales más preciados en Fog Plain, las Divine Binding Vines. Aún más impactante fue el hecho de que estas enredaderas no eran como las normales que se veían en Fog Plain. No estaban enraizados en el suelo, sino que sus raíces eran como tentáculos, que sostenían el peso de sus cuerpos, permitiéndoles moverse libremente a donde quisieran ir. Y sus velocidades de movimiento eran absolutamente rápidas. De hecho, estaban a la par de los cultivadores que estaban en combate con ellos en este momento. Ese grito que Shen Tian escuchó hace un momento provenía de uno de los cultivadores del núcleo dorado, que había estado luchando con la Divine Binding Vine. Originalmente, pensó que tenía suerte por haber espiado una enredadera divina de grado supremo en esta ciudad de la niebla. Pero no vio el resultado desastroso. No solo no pudo dominar la vid mutada, sino que la vid incluso clavó sus tentáculos en su cuerpo. Shen Tian vio claramente que cuando la vid clavó sus tentáculos en el cuerpo del Golden Core Perfected One, el cuerpo de esa persona se marchitó rápidamente. En unas pocas respiraciones, la energía esencial de esa persona fue succionada. Su cuerpo se secó y pronto se disolvió en un fino polvo. Estas terribles Divine Binding Vines tenían capacidades de ataque mucho más feroces que las que la mayoría de los cultivadores encontrarían en Fog Plain. O debería decirse que tal era la verdadera destreza de las Divine Binding Vines. Lo que los cultivadores habían estado viendo todo el tiempo eran solo los defectos entre las especies de Divine Binding Vine. De hecho, aquí hay peligro. Incluso Fox City ya no es segura. El corazón de Shen Tian dio un vuelco mientras deslizaba la pistola de tiro de loto en su mano derecha, mientras que su mano izquierda tomaba un montón de talismanes de explosión de rayos de su pecho. Al mismo tiempo, caminó apresuradamente hacia las habitaciones donde descansaban el eunuco Gu y el resto de su compañía. «Hay peligro, vámonos». En realidad, el eunuco Gu y el resto también habían descubierto el peligro inminente y todos corrían hacia la habitación de Shen Tian. Zhang Yunxi parecía sombría mientras hablaba. Hay algo mal con la niebla espiritual. Lo he comprobado y, aparte de la puerta occidental, todas las demás puertas de la ciudad han estado rodeadas por la niebla. Incluso hay problemas para usar la conciencia divina para comprobar la situación en la ciudad en este momento. Tampoco es seguro salir de la ciudad con la habilidad de Sword Kinesis Flux. Después de todo, la habilidad de Sword Kinesis Flux solo podía activarse con una conciencia divina estable y fuertes poderes dármicos. Solo entonces uno podría montar y maniobrar con seguridad con sus espadas. Si uno solo tuviera poderes dármicos y no tuviera una fuerte conciencia divina para respaldar la habilidad, entonces sería como conducir un automóvil sin volante. Podrían tener accidentes automovilísticos en cualquier momento. Las cejas de Shen Tian se arrugaron. Esta niebla espiritual en realidad sabía cómo rodear la ciudad principal y luego atacar a la gente desde dentro. Esto debe ser una emboscada planeada por algunos seres poderosos. Hermana mayor, tenemos que evitar esas Divine Binding Vines y llegar a la puerta occidental de inmediato. Shen Tian no tenía planes de saltar y luchar contra esas enredaderas. Después de todo, solo se encontraba en la etapa inicial de la etapa de establecimiento de la fundación. Incluso si tuviera algo de talento, sabía que lo más probable es que sus capacidades solo pudieran estar a la par de un Golden Core Perfected One. Sin embargo, ahora, Shen Tian volvió la cabeza y vio que incluso esas supremacías del alma naciente estaban alertadas. Y eran 7. Pero como si fueran poderosos, estaban atrapados por todas las enredaderas gigantes. Esto significaba que incluso si Shen Tian se uniera al campo de batalla, probablemente sería absorbido por su energía esencial y sería derrotado por esas enredaderas porque tenían habilidades comparables a las de un cultivador de alma naciente. Entonces la conclusión fue salvar su propio cuello. Zhang Yunxi asintió de acuerdo con las palabras de Shen Tian. Si bien era cierto que era una persona orgullosa, nunca fue una tonta obstinada por no saber cuándo retirarse.
El país de la niebla oculta había existido durante tantos años y, naturalmente, tendrían expertos protegiendo su ciudad principal. En tiempos tan peligrosos, lo mejor era cuidar de uno mismo y de los amigos que lo acompañaban. Zhang Yunxi sacó la espada del tigre blanco detrás de su espalda y se retiró con el resto hacia la puerta occidental de la ciudad. Había que dárselo a Zhang Yunxi. Como experta en la etapa de refinamiento del núcleo dorado 8, ella era realmente formidable. Ella limpió todos los Divine Binding Vines en los caminos que el grupo tomó en su retirada, y fue tan rápido que solo se podía ver un jugo negro verdoso volando de la hoja de la espada del tigre blanco. Todas las calles estaban hechas un desastre después de que Zhang Yunxi pasó junto a ellas. Mientras tanto, Shen Tian también reaccionó rápidamente. Asumió la responsabilidad de recoger todas las enredaderas rotas que dejó Zhang Yunxi. Bueno, después de todo, estas son Divine Binding Vines. Y de esos que pueden caminar solos. Definitivamente son las plantas de grado supremo entre las especies mutadas. La próxima vez, puedo convertirlos en Divine Binding Ropes. No vale la pena. Shen Tian exhaló un suspiro de alivio al mirar al poderoso Zhang Yunxi. De hecho, fue una sabia decisión traer a la hermana mayor Yunxi a su viaje experiencial. Sin embargo, la fuerza de Zhang Yunxi rápidamente atrajo la atención de las enredaderas más poderosas. En poco tiempo, 3 Divine Binding Vines que tenían alrededor de miles de metros de largo vinieron hacia ella. Estas 3 enredaderas eran mucho más grandes que las que Zhang Yunxi había cortado anteriormente. No importa en términos de durabilidad, flexibilidad o reacciones al enfrentar ataques, estas enredaderas eran mucho más superiores que sus contrapartes anteriores. Además, la combinación de las 3 enredaderas logró atrapar el avance de Zhang Yunxi. Al mismo tiempo, varias Divine Binding Vines que tenían cientos de metros de largo comenzaron a atacar a Shen Tian y al resto. La situación empeoró. Capítulo 139. Humano, te chuparé hasta dejarlo seco. Maldita sea. Te mostraré mi poder. Los ojos entrecerrados de Qin Yundi estaban fríos mientras manipulaba 36 armas penetrantes de demonios Yin Yang. Estallido. 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 Las balas de hierro hechas a medida fueron disparadas en todas direcciones como lluvia torrencial y jugos de Divine Binding Vines. Al mismo tiempo, resonó la voz enfurecida de Zhang Yunxi. Qin Yundi, apunta con mayor precisión. Rugido. El rugido del avatar del tigre blanco hizo que incluso el cielo temblara mientras bloqueaba 2 balas de hierro. La conciencia divina de Qin Yundi que se salió de control afectó su precisión, disminuyendo en gran medida. Había disparado a ciegas y casi hirió a Zhang Yunxi por error. Cuando Shen Tian vio más y más niebla espiritual impregnando Fox City, frunció el ceño. Hermano menor Yundi, ya no uses tu conciencia divina para controlar el arma penetrante de demonios Yin Yang. Sosténgalo directamente en sus manos y úselo en sucesión. De lo contrario, si su conciencia divina no puede controlarlos con precisión, podría lastimarse a usted o a nosotros. Es muy peligroso. Qin Yundi parecía estar sumido en sus pensamientos antes de darle 18 armas penetrantes de demonios a Xion Meng y los demás. Cada uno de ustedes toma 3. Protéjanse con estos y recuerden devolverlos cuando regresemos. Posteriormente, Qin Yundi le dio otras 8 armas penetrantes de demonios a Shen Tian. Hermano mayor, 10 son suficientes para mí. Shen Tian no se negó y guardó las 8 armas penetrantes de demonios en su anillo marino Archeon. Todos, traten de permanecer juntos. No os separéis. Actualmente, la densidad de la niebla espiritual ya era bastante alta, por lo que el campo de visión disminuyó considerablemente. Una vez separados, sería difícil para sus compañeros encontrarlos. De hecho, después de que Zhang Yunxi comenzara a luchar con 3 Divine Binding Vines, ella ya había irrumpido en la niebla espiritual y había perdido todos los rastros de los demás. Honestamente hablando, Shen Tian estaba un poco nervioso sin la protección de Zhang Yunxi. No estaba demasiado preocupado por su seguridad ya que poseía un halo dorado, lo que significaba que era difícil para ella morir incluso si quisiera. Shen Tian estaba preocupado por sí mismo. Su halo verde oscuro podría no ser suficiente para superar esta terrible experiencia. Ahora solo podían formar rápidamente un círculo y dirigirse hacia las puertas occidentales lo más rápido posible para escapar de la niebla espiritual. Corrieron hacia las puertas occidentales a toda velocidad, con armas penetrantes de demonios en la mano. Dispararían simultáneamente en el instante en que encontraran Divine Binding Vines. Durante un tiempo, no hubo Divine Binding Vine que fuera capaz de soportar el ataque simultáneo de tanta gente, por lo que se podría decir que estaban temporalmente a salvo.
Cuando la puerta occidental estuvo a la vista, un grito trágico resonó repentinamente desde allí. Justo cuando un cultivador del núcleo dorado dio medio paso fuera de la puerta occidental, una enorme enredadera de color negro verdoso le atravesó el pecho. Sangre fresca brotó del pecho del cultivador e inmediatamente después, el cuerpo del cultivador comenzó a marchitarse a una velocidad visible a simple vista. Aunque la niebla espiritual se había extendido desde el este y aún no había rodeado la puerta occidental, el cerebro que había orquestado tortuosamente todo el asunto no planeaba dejar que nadie escapara desde el principio. Ya habían hecho amplios preparativos. Estallido. Divine Binding Beams de hasta 300 metros de altura se habían elevado directamente del suelo. En realidad eran 3 enredaderas vinculantes divinas del alma naciente. Al mismo tiempo, la niebla espiritual que se extendía también se había acercado a la puerta occidental de Fox City. Su última esperanza de escapar había sido bloqueada y todos quedaron completamente atrapados en la enorme ciudad de la niebla. En un instante, gritos trágicos y gritos de desesperación resonaron por todas partes en Fox City. Shen Tian frunció el ceño, pero no se desesperó. Eso fue porque había visto Ciudad Niebla en el halo de Fang Chang. Aunque la ciudad de la niebla de esa escena parecía relativamente desolada, la ciudad no estaba completamente muerta. En otras palabras, no se trataba de una situación absolutamente desesperada y podría mejorar. Por lo tanto, tuvieron que aguantar hasta que apareciera ese punto de inflexión. Ante ese pensamiento, Shen Tian dijo con calma: no tengas miedo. Hay una formación defensiva en el lunar Rainbow Wind. Sígueme allí. Al ver al tranquilo e imperturbable Shen Tian, Qin Yundi y los demás no pudieron evitar admirarlo por no entrar en pánico. El maestro celestial barra hermano mayor es verdaderamente digno de ser maestro celestial barra el santo. Por su compostura en este tipo de situación, todo debe estar bajo su control. Hay que decir que realmente hay una sensación de seguridad cuando el maestro celestial barra hermano mayor está aquí. Shen Tian no sabía lo que estaban pensando y no tuvo tiempo para adivinar. En realidad, la niebla espiritual había envuelto toda la ciudad de la niebla y parecía tener el efecto de causar ilusiones. Uno podría sentir que estaban avanzando hacia adelante, pero es posible que en realidad ya se hayan desviado y hayan seguido caminando en círculos. En tales circunstancias, regresar al lunar Rainbow definitivamente no fue una tarea sencilla. En ese momento, una enorme piedra de color negro verdoso estuvo a punto de chocar contra ellos. La expresión de Shen Tian cambió y rápidamente se hizo a un lado. Un enorme agujero apareció frente a Shen Tian y los demás. Entonces, la piedra de color negro verdoso comenzó a abrirse gradualmente. Evidentemente, una enredadera vinculante divina del alma naciente en esa piedra, su poder es poderoso. La velocidad a la que la piedra de color negro verdoso se abrió fue extremadamente rápida y salieron gotas de jugo. La enorme enredadera ya los había atrapado, lo que no fue diferente a una gran catástrofe. ¿Tardando tanto en transformarse, eh? Mira cómo interrumpo tu transformación. Shen Tian inmediatamente sacó cientos de talismanes de explosión de relámpagos Yin-Yang y los arrojó a las grietas de la piedra. A partir de entonces, sacó la armadura de Tortuga Negra y el escudo de Tortuga Negra de su anillo marino Archeón y los equipó directamente. Apareció frente a todos mientras usaba la gruesa y pesada armadura de Tortuga Negra, que aumentó sus habilidades defensivas al máximo. En el siguiente instante, Shen Tian detonó los talismanes de explosión de relámpagos Yin-Yang. Auge. La poderosa onda explosiva incluso arrasó los tejados de las casas de los alrededores. El sonido ensordecedor de la explosión fue como el sonido de un trueno en un cielo despejado. El jugo negro verdoso cayó del cielo como lluvia, salpicando a todos de pies a cabeza. Afortunadamente, los talismanes de explosión solo explotaron después de ser metidos en la piedra Divine Binding Vine, por lo que la réplica no fue tan poderosa. Debido a la armadura de Tortuga Negra y el escudo de Tortuga Negra, Shen Tian básicamente soportó el impacto sin daño. Desafortunadamente, a pesar de que los cientos de talismanes de explosión de rayos explotaron la vid vinculante divina, no fueron suficientes para matarla. Después de esa aterradora explosión, la vid ya se había cerrado y se había centrado en Shen Tian. Mientras tanto, la explosión había arrastrado al eunuco Gu y a los demás. En otras palabras, Shen Tian estaba solo. Su expresión se congeló gradualmente al notar que la Divine Binding Vine se había transformado con éxito. Me equivoqué. No debería haber venido aquí desde el principio. La boca de Shen Tian se torció. No mantuve un perfil lo suficientemente bajo. ¿Es porque el Gao Celestial está demasiado ansioso por matarme o me volví demasiado engreído?
De hecho, me atrevía a arrebatarle la oportunidad fortuita a Fang Chan, cuya providencia es tan alta. Ahora tengo que afrontar las consecuencias. Una calamidad que podría destruir la ciudad. Aunque sé que esta calamidad no aniquilará a toda la ciudad, y Zhang Yunxi y Qin Yundi podrán sobrevivir gracias a su suerte, podría ser imposible para mí. Obviamente no soy lo suficientemente verde. Suspiro, si tengo una segunda oportunidad, definitivamente no lo volveré a hacer. Shen Tian empezó a murmurar para sí mismo. A pesar de que esta vid vinculante divina del alma naciente no sabía lo que Shen Tian estaba diciendo, sabía que este pequeño ser tenía que morir. Su cuerpo de 300 metros de largo se elevó hacia el cielo y de repente se abalanzó hacia Shen Tian. En el medio de su cuerpo había una herida horrible que casi lo había cortado por la mitad. Aún así, Divine Binding Vine tuvo la confianza para enredar a este pequeño ser. Quería perforar sus gruesas y grandes raíces en la boca de ese pequeño ser y hacerlo experimentar una miseria total, sin poder vivir ni morir. Luego devoraría cada gota de energía de esencia de su cuerpo en su cuerpo, usando su carne y sangre para restaurar el daño que había causado. Quería chupar a este humano hasta dejarlo seco. Capítulo 140. Wow, sabe bastante bien. La explosión de la explosión ya había arrastrado a Qin Yundi y a los demás a la espesa niebla espiritual. Hablando francamente, Shen Tian entró en pánico porque tuvo que enfrentarse solo a la temible Divine Binding Vine. Al ver la Divine Binding Vine acercándose cada vez más a él, más se asustó. Mientras tanto, Divine Binding Vine parecía estar extremadamente emocionada. Retorció sus raíces y se acercó cada vez más a Shen Tian. Pequeño humano, ¿por qué no estás corriendo? ¿Por qué no estás luchando? Grita de miedo. Los jugos goteaban de la herida de Divine Binding Vine, pero a medida que se secretaban más y más jugos, la herida de Divine Binding Vine se estaba curando. Por supuesto, debido a que el ataque de explosión de Shen Tian lo había herido gravemente, hasta el punto de que casi lo partió por la mitad, su tasa de recuperación fue bastante lenta. Sin embargo, eso no tenía importancia ya que su lesión podría sanar tarde o temprano. Lo que tenía que hacer primero era chupar hasta dejar seco a este pequeño y presuntuoso humano. A medida que la Divine Binding Vine se acercaba a Shen Tian, gradualmente descubrió que este pequeño humano parecía haber renunciado a resistir. Así es. Este debería ser el caso. No te resistas. Déjame chuparte hasta dejarlo seco. La Divine Binding Vine retorció su cuerpo, y una enredadera, que era tan gruesa como el brazo de uno, se separó de su enorme torso, atravesando locamente a Shen Tian. En ese momento, Shen Tian suspiró y una ficha plateada de repente flotó frente a él. Toda la ficha emitió un aura de espada explosivamente radiante, y una figura incondicional apareció detrás de Shen Tian. Vestía cilicio y sostenía una enorme espada negra en la mano. Parecía ser extremadamente poderoso. Esa figura sacó su espada mientras enfrentaba el ataque de Divine Binding Vine. Su espada parecía haber transmigrado a través del espacio. Parecía extremadamente lenta pero incapaz de esquivarla. El aura de la espada atravesó el espacio y cortó ligeramente el torso de Divine Binding Vine, continuando cortando su horrible herida. Sonido metálico. La enorme espada negra volvió a su vaina y el fantasma se desmayó y se ocultó nuevamente en la ficha plateada. La enredadera de 300 metros de largo fue cortada en dos de repente y sus jugos brotaron de su herida. La enorme enredadera cayó del aire y aplastó una casa hasta convertirla en ruinas, mientras el polvo llenaba el aire en ese momento. ¡Qué temible vid vinculante divina! Si no fuera por la ficha del maestro de la espada, esta vez sería realmente peligroso. Shen Tian guardó la ficha del maestro de la espada en su anillo marino archeón y dejó que absorbiera locamente las piedras espirituales para recuperarse. Actualmente, solo la ficha del maestro de la espada podría darle una sensación de seguridad en tal situación. Shen Tian miró a la Divine Binding Vine, que todavía estaba moviendo lentamente su cuerpo, y la atacó con decenas de Yin Yang Penetrating Divine Lightning. La Divine Binding Vine originalmente gravemente herida se llenó instantáneamente con aún más heridas y gradualmente fue incapaz de luchar. ¡Qué vid vinculante divina tan aterradora! Te respeto como el más fuerte entre todos mis enemigos. Shen Tian exclamó en su corazón. Para los cultivadores humanos, cuando una Divine Binding Vine, cuya vitalidad ya era extremadamente tenaz, obtuviera la capacidad de caminar libremente, sería realmente un desastre. Si no fuera porque Shen Tian estaba decidido y resistía desesperadamente, realmente podría haber perdido ante la vid vinculante divina del alma naciente en esta batalla de vida o muerte. Descansa en paz, vid.
Aunque hayas muerto, te refinaré hasta convertirlo en una cuerda divina de grado supremo y te dejaré quedarte conmigo. Te convertirás en mi medalla de gloria. Shen Tian usó su Archeon Sea Ring y trató de meter en él las enredaderas y raíces de la enorme Divine Binding Vine. Fue una suerte que el espacio dentro del anillo del mar Archeon, que había dejado el espíritu venerable Agua Divina, fuera lo suficientemente grande como para poder contenerlo por completo. Si se tratara de anillos interespaciales de otros cultivadores, ni siquiera un tercio podría almacenarse en el anillo, incluso si estuviera lleno hasta el borde. Shen Tian calculó aproximadamente, incluyendo la enredadera divina del núcleo dorado que Zhang Yunxi había cortado y la enredadera divina del alma naciente que tenía ahora, había casi 10 enredaderas divinas dentro de su anillo del mar Archeon. Además, cada vid era de grado supremo, especialmente esa vid vinculante divina del alma naciente mutada. Era incluso más valioso que el que Zhang Yunxi había cortado en la llanura de niebla. Si se vendiera en el mercado, su precio sería incalculable. Vaya. Después de mucho esfuerzo, Shen Tian finalmente almacenó por completo la enorme enredadera divina en su anillo marino Archeon. Mientras tanto, en ese momento, la niebla espiritual impregnó por completo toda la ciudad. No era tan exagerado como no poder ver las manos, que estaban extendidas, pero ya era difícil diferenciar el género más allá de 3 pasos de distancia. De repente, una enredadera salió disparada de la niebla, envolviendo firmemente la pistola Lotus Shooting que Shen Tian tenía en sus manos. Al mismo tiempo, otra enredadera salió del suelo y enredó el muslo de Shen Tian en un abrir y cerrar de ojos. Shen Tian solo podía sentir la fuerza de tracción de la enredadera antes de ser arrastrado en el aire, incapaz de mantener el equilibrio en absoluto. La expresión de Shen Tian cambió. Rápidamente sacó sus talismanes de explosión de rayos y los detonó mientras los arrojaba hacia la vid vinculante divina. También vertió la divinidad dentro de él en su armadura de tortuga negra como loco y la activó. En un instante, una pequeña tortuga negra del tamaño de una bañera se formó encima de su cabeza, emitiendo un leve aura dominante. La armadura de tortuga negra sobre él emitió una luz tenue y se formó una barrera protectora negra en la superficie del cuerpo de Shen Tian. Auge. Los talismanes de explosión de rayos explotaron, pero su poder destructivo no fue muy efectivo contra esta vid vinculante divina. Bueno, estos eran solo los talismanes de explosión de relámpagos Yin-Yang, no los relámpagos divinos penetrantes Yin-Yang o la pistola penetrante de demonios Yin-Yang. Eran demasiado débiles contra una vid vinculante divina del núcleo dorado. Por otro lado, las capacidades defensivas de la armadura de la tortuga negra, que el líder sagrado del firmamento divino le había dado a Shen Tian, le dieron a Shen Tian una sorpresa inesperada. Evidentemente podía sentir que después de que apareció la barrera protectora de la armadura de la tortuga negra, la enredadera que ataba sus manos y piernas estaba mucho más suelta. Sin embargo, esto estaba lejos de ser suficiente ya que la vid vinculante divina del núcleo dorado, que lo estaba atacando, no era solo una, sino un total de 2, atacando juntas. Aunque después de que la armadura de la tortuga negra liberara una barrera protectora para Shen Tian, los ataques de las 2 enredaderas no pudieron atravesar su defensa, la divinidad de Shen Tian era limitada. Incluso si Shen Tian pudiera absorber piedras espirituales para recuperarse, no podría activar un artefacto del Dharma para siempre. Sin mencionar que esas 2 Divine Binding Vine habían cubierto la barrera protectora de Shen Tian por completo, como una bola de masa de arroz. Incluso si Shen Tian sacara Spirit Stones de su Archeon Sea Ring para recuperar su consumo, solo podría durar un poco más. Si confiara solo en la armadura de la tortuga negra, le sería imposible escapar de las ataduras de Divine Binding Vines. Al ver las enredaderas que continuaban retorciéndose fuera de la barrera protectora, Shen Tian comenzó a devanarse los sesos. ¿Cómo puedo escapar? ¿Cómo puedo escapar o aguantar hasta que lleguen los refuerzos? Esto es demasiado difícil. De repente, Shen Tian sintió que su Tinder Sutra comenzó a inquietarse. Miró las Divine Binding Vines de color negro verdoso, que se retorcían fuera de la barrera protectora, y en realidad. Choque. Actualmente, Shen Tian en realidad estaba salivando mientras miraba las 2 enredaderas vinculantes divinas del núcleo dorado fuera de la barrera protectora. Sintió que las 2 enredaderas parecían haberse convertido en 2 palitos de masa fritos, un bocadillo picante para glotones o cañas de azúcar. Emitieron una leve fragancia que hizo que cada célula del cuerpo de Shen Tian los deseara. Cuando se dio cuenta de que tenía esos pensamientos, Shen Tian quedó completamente estupefacto. ¿Qué carajo? Como entusiasta de la comida china, ¿cómo podría gustarme un ingrediente así? Sin mencionar a los demás, solo su apariencia no puede hacerme morder, de acuerdo. Esperar.
¿Por qué creo que esto es un ingrediente? Se supone que es un temible monstruo de Bit, de acuerdo. Las emociones de Shen Tian fluctuaban locamente. Después de mucho tiempo, finalmente superó el malestar en su corazón. HMPH, ya que ustedes Divine Binding Beans pueden chuparme, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? De todos modos, ya estoy atado. Si no me dejas ir, te morderé hasta la muerte. Ante ese pensamiento, Shen Tian miró las Divine Binding Beans fuera de la barrera protectora, cerró los ojos, agarró una enredadera y la mordió con todas sus fuerzas. Originalmente, Shen Tian pensó que sus jugos serían extremadamente amargos y provocarían vómito. Sin embargo, en el instante en que lo mordió, el jugoso jugo de vid explotó dentro de su boca. SSS. Shen Tian nunca había pensado que el sabor de las vides sería en realidad agridulce. Abrió mucho los ojos. Vaya, sabe bastante bien. Inmediatamente después, Shen Tian comenzó a chupar como un loco. Capítulo 141. Madre Vine, eres digna de ser mi concubina. Mientras Shen Tian chupaba locamente los jugos, su Tinder Sutra circulaba a gran velocidad. Antes de que los jugos que tragó pudieran llenar su estómago, fueron rápidamente refinados y absorbidos limpiamente. Shen Tian podía sentir energía pura vertiéndose en las células y músculos de todo su cuerpo y reponiéndolos. En un instante, toda su fatiga se desvaneció. Más importante aún, después de devorar una gran porción de los jugos de Divine Binding Bean, Shen Tian pudo sentir gradualmente un cambio bastante drástico que estaba teniendo lugar dentro de su cuerpo. Al mismo tiempo, la influencia de la niebla espiritual hacia su conciencia divina disminuyó ligeramente, mientras que su sentido de la vista también se recuperó significativamente. Originalmente, Shen Tian no podía ver más de 10 metros, pero ahora podía ver hasta 20 metros. ¿Es posible que el jugo de Divine Binding Bean sea el enemigo de la niebla espiritual? Shen Tian estaba eufórico y continuó chupando la Divine Binding Bean con aún más fuerza. En un instante, la Divine Binding Bean se contrajo a una velocidad visible a simple vista. Lo que fue más milagroso fue que la Divine Binding Bean no pudo liberarse de la fuerza de succión de Shen Tian. Solo podía ver a Shen Tian chuparlo hasta secarlo y convertirse en un caparazón vacío. Erupto. Después de unos 5 minutos, Shen Tian eructó. La Divine Binding Bean había sido succionada y solo quedaba su cáscara vacía en el suelo. Nunca había imaginado que un humano realmente lo chuparía hasta matarlo. Si tuviera una segunda oportunidad, definitivamente no provocaría tal monstruo. ¡Qué deliciosa vid vinculante divina! Te respeto como el más dulce entre todos mis enemigos. Shen Tian lamió la última gota de jugo en la comisura de su boca. Su sabor era como una ensalada de verduras, agrio y dulce con la fragancia de la hierba y los árboles. Había que decir que, aunque la apariencia del jugo no era atractiva, sabía muy bien. Después de almacenar el caparazón vacío de Divine Binding Bean en su Archeon-Sea Ring, Shen Tian se volvió para mirar la otra Divine Binding Bean. La otra Divine Binding Bean instantáneamente tembló vigorosamente, extendió la mitad inferior de su cuerpo, las raíces, y escapó hacia la niebla espiritual. ¡Sálvame! ¿Alguien quiere comer vides? Shen Tian sonrió. ¿Quién te dijo que no escucharas cuando yo te dije que no me provocaras? ¿Atarme? Ahora ya es demasiado tarde para pensar en escapar. Solo obedientemente, déjame comerte y darme todas tus esencias. Shen Tian recuperó en sus manos la Lotus Shotingun originalmente atada. Resopló y gritó en voz alta. Armadura de rinoceronte negro. Después de succionar los jugos de Divine Binding Bean, Shen Tian sintió que su condición no podía ser mejor. Su divinidad, que había sido consumida antes, ya se había recuperado, mientras que su Dantian estaba lleno hasta el borde. Actualmente, Shen Tian tenía prisa por librar una batalla intensa para poder liberar el exceso de energía en su cuerpo. La fría armadura negra del rayo divino cubría el cuerpo de Shen Tian, haciéndolo parecer tan poderoso como un general invencible que descendió del cielo. Poco a poco levantó la pistola Lotus Shotin en su mano, y el rayo divino de la tortuga negra noveno envolvió lentamente la pistola Lotus Shotin. Diezma a mis oponentes con la fuerza implacable de una cascada furiosa 1, mira mi Maelstrom Spear 2. En ese momento, una poderosa aura de relámpago envolvió todo el cuerpo de Shen Tian. La armadura de rinoceronte negro envolvió el cuerpo de Shen Tian, cubriendo completamente la apariencia de la armadura de tortuga negra. Además de Shen Tian, nadie más sabía que llevaba debajo la armadura de tortuga negra. De hecho, me has obligado a usar mi último recurso. Eres bastante poderoso. Sin embargo, es hora de que te rindas. Shen Tian persiguió rápidamente esa Divine Binding Bean.
Bajo la protección de la armadura de tortuga negra y la armadura de rinoceronte negro, incluso una vid vinculante divina del núcleo dorado no pudo atravesar sus defensas. Como no puedes atravesar mis defensas, entonces es mi turno de darte una paliza. Definitivamente te comeré. Una escena extremadamente extraña apareció dentro de la niebla espiritual. En los otros lugares de Fox City, los cultivadores permanecieron dentro de una barrera defensiva, protegiéndose cuidadosamente contra las Divine Binding Vines ocultas. Mientras tanto, Shen Tian, un cultivador del establecimiento de la fundación, estaba persiguiendo una vid vinculante divina del núcleo dorado, y sus ojos también brillaban. Esa vid vinculante divina del núcleo dorado casi quedó atónita por la conmoción. ¿No dijo Motervine que nosotros seríamos los cazadores? ¿Cómo es que hay un humano tan aterrador en Fox City que en realidad se atreve a chuparnos? ¡Ayuda! Hermano mayor, segundo hermano, tercer hermano, cuarto hermano, quinto hermano, estoy a punto de morir. Esa Divine Binding Vine usó sus raíces para dar pasos seductores mientras corría por su vida al frente. Shen Tian con la armadura de rinoceronte negro sostuvo la lanza Maelstrom en su mano y persiguió la enredadera divina. En ese momento, se sintió como una deidad que había descendido, y matar la Divine Binding Vine era tan simple como matar una hormiga. Bestia asquerosa, ¿te atreves a cometer crímenes y dañar vidas humanas? Hoy enseñarte una lección. Lo olvidaré esta vez. Debes ser obediente la próxima vez. Joder, ya dije que esta vez lo olvidaré. ¿Cómo pudiste tenderme una emboscada? Agrupándose contra mí. Desvergonzado. Eres tú quien me ha obligado. Desmantelamiento de la armadura Black Rhino, armadura Black Tortoise noveno, fusión. Un rayo negro llenó todo el cuerpo de Shen Tian, mientras un rayo divino se juntaba para formar otra capa de armadura de tortuga negra extremadamente pura. La doble defensa lo protegió mientras él corría en la dirección opuesta. 9 Divine Binding Vines, que tenían cientos de metros de largo, lo perseguían. La Divine Binding Vine que originalmente estaba muerta de miedo ahora estaba extremadamente feliz. Shen Tian entró en pánico esta vez. Joder. ¿Ya no soy negro? Mi halo ya es así de verde, entonces ¿por qué seguiría atrayendo a tantos de ellos a la vez? Lógicamente hablando, solo estoy en la etapa de establecimiento de fundación, por lo que ya es excesivo que una vid vinculante divina del núcleo dorado venga tras de mí, sin mencionar 9 de ellas. Se rompió el maldito sistema agro. Al sentir las 9 poderosas auras detrás de él, Shen Tian desató al extremo la técnica de prejuicio de posicionamiento que había obtenido jugando Honor of Kings en su vida anterior. Gira, salta, bloquea, ocasionalmente regresa y ataca. Después de un minuto, Divine Binding Vines envolvió firmemente su armadura de tortuga negra como si fuera una bola de masa de arroz. Aunque Shen Tian quería seguir mordiendo las Divine Binding Vines y chuparlas una por una, parecían estar preparadas y no le dieron esa oportunidad en absoluto. Cuando Shen Tian abrió la boca para morder, los otros 8 fuera de la armadura de tortuga negra cayeron en formación. Mientras se atreviera a sacar la cabeza de la armadura de la tortuga negra, lo azotarían con las enredaderas. Había que decir que una táctica tan descarada hizo que Shen Tian no pudiera hacer nada. Estaba extremadamente molesto. Suspiro, realmente fui demasiado impulsivo en este momento. No resistí la tentación de las deliciosas vides y no fui lo suficientemente cauteloso. Estoy completamente rodeado por Golden Core Divine Binding Vines ahora. Si hay una próxima vez, definitivamente no lo volveré a hacer. Shen Tian solo pudo absorber Spirit Stones para mantener su escudo en alto y hacer todo lo posible para durar. Cuando llegara la oportunidad en la escena de la oportunidad fortuita, saldría de esta situación y estaría a salvo. Justo cuando Shen Tian hizo todo lo posible por absorber las piedras espirituales para bloquear los látigos de las Divine Binding Vines, la voz coqueta de una mujer resonó entre las Divine Binding Vines. ¿Quién hubiera pensado que había un joven tan extremadamente guapo en Fox City? Jaja, es lo suficientemente digno para mí ya que su extraordinaria apariencia no es diferente a la de un inmortal venerado. Niños, tráiganlo de vuelta. Después de trascender la tribulación y entrar al reino santo, le otorgaré el título de mi santa concubina. Lo poseeré, lo azotaré y lo chuparé hasta dejarlo seco. Cuando Shen Tian escuchó la primera mitad, exhaló un suspiro de alivio. Sin embargo, su rostro se ensombreció debido a la segunda mitad. ¿Esta es tu actitud después de ver a un hombre guapo? Olvídate de la posesión, ¿qué pasa con los azotes? Lo que es aún peor es que después de poseer y azotar, ¿quieres dejarme seco? Es demasiado. Es simplemente despiadado y despiadado. De hecho, un demonio es un demonio. No tiene humanidad.
Ayuda a alguien, sálvame. Hay un demonio licencioso de 1000 años detrás de un niño menor de edad. Capítulo 142. Último hasta que el maestro celestial cambie el rumbo. En Fox City, el palacio real de Eden Fog Country. La enorme formación que cubría todo el palacio temblaba sin parar. Más de 10 enredaderas divinas de 300 metros de largo azotaban locamente la formación de la matriz. Numerosos cultivadores estaban parados dentro de la formación de matriz, y la desesperación estaba escrita en sus rostros mientras levantaban la cabeza para mirar las Divine Binding Vines. Cuando se dirigían a la llanura de niebla en busca de tesoros, en la mente de todos esos cultivadores, las Divine Binding Vines habían sido oportunidades fortuitas enviadas por el cielo. Cada Divine Binding Vine contaba como un tesoro de grado supremo de la misma etapa, y podría venderse a un precio exorbitante después de ser refinada en una Divine Binding Rope. Lo más importante es que si uno se encontrara con Divine Binding Vines en la naturaleza, no importaría si no era rival para ello, ya que solo tenía que abandonar el rango de ataque de Divine Binding Vine. Sin embargo, hoy, cuando las semillas de Divine Binding Vine se estrellaron contra Fox City, todo trastornó la imaginación de todos. Las vides vinculantes divinas del alma naciente, algo que uno podría ver una vez cada cientos de años, aparecieron esta vez y más de 10 de ellas. Además, la destreza de batalla de cada vid vinculante divina del alma naciente superó con creces la de un cultivador de alma naciente normal. Los cultivadores del alma naciente en el Palacio Real del País de la Niebla Oculta también sintieron que no eran rival para ellos. Si no fuera por la ayuda de la Santa del Firmamento Divino en el momento crucial, lo más probable es que todo el palacio ya estuviera en peligro. El rey del País de la Niebla Oculta también estaba entre la multitud y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Santa Santa. La llanura de niebla ha sido estable y normal durante estos miles de años, pero ¿por qué ocurrió un cambio tan temible durante este período de marea de niebla? Zhang Yunxi negó con la cabeza con calma. Tampoco lo sé, pero lo que puedo confirmar es que alguien definitivamente está manipulando estas Divine Binding Vines detrás de escena. Mientras hablaba, miró solemnemente hacia la espesa niebla espiritual. Me pregunto si el hermano menor ha escapado sano y salvo. El rey del País de la Niebla Oculta quería seguir preguntando, pero Zhang Yunxi lo interrumpió directamente. La formación del conjunto del País de la Niebla Oculta no puede durar mucho tiempo. Sacó muchos discos de matriz de su anillo interespacial. Necesito la cooperación de todas las supremacías y los perfeccionados. Solo concentrando el poder de todos para establecer una matriz protectora de rayos del firmamento divino, podremos tener un rayo de esperanza de supervivencia. Zhang Yunxi rápidamente colocó los discos de la matriz dentro de cada rincón del palacio e instruyó a las muchas supremacías y perfeccionados a unirse y configurar la matriz. Al mismo tiempo, deseaba en su corazón el bienestar de Shen Tian. Hermano menor, debes durar, iré a buscarte rápidamente. Por otro lado, Qin Yundi, Qin Gao y los demás también encontraron refugio en el palacio. Eso se debía a que tenían una gran cantidad de talismanes de explosión de relámpagos y armas penetrantes de demonios para despejar el camino. Por lo tanto, no resultaron gravemente heridos. Al mismo tiempo, estaban junto a muchos cultivadores, que habían escapado por los pelos, absorbiendo piedras espirituales y descansando. Entre esos cultivadores, muchos lloraban. Estaban jubilosos por poder escapar de la muerte. Aunque se decía que los cultivadores eran indiferentes, eso era solo hacia los mortales, al igual que un león ignoraría las emociones de los conejos. Sin embargo, cuando ellos mismos experimentaron la prueba de vida o muerte, pocos cultivadores pudieron permanecer indiferentes. En su mayoría no eran diferentes de la gente común. Ahora que escaparon con vida, muchos de ellos recordaron los rumores que circulaban por la ciudad estos 2 días. Según los rumores, el llamado Maestro Celestial, que podía ver el futuro, ya lo había predicho. Había dicho que Fox City sufriría un cambio drástico en breve y había aconsejado a todas las personas predestinadas que abandonaran este lugar. Desafortunadamente, todos habían quedado cegados por la codicia de las llamadas oportunidades y básicamente no habían ido muy lejos. Incluso si una parte creía a medias y dudaba a medias del Maestro Celestial, solo habían abandonado Fogtown y se habían retirado a Fox City. Mucha gente incluso había estado difundiendo rumores sobre el Maestro Celestial, diciendo que había estado planeando aprovechar una oportunidad fortuita para él solo. Sin embargo, los hechos demostraron que una temible calamidad había ocurrido en la llanura de niebla. Los cultivadores de Fogtown habían sido aniquilados durante mucho tiempo, mientras que los de Fox City estaban completamente rodeados.
En tan solo un instante, innumerables personas se sintieron arrepentidas. Lamentaron no haber escuchado y haberse ido en ese entonces. Algunos cultivadores entre la multitud miraron los talismanes de explosión de rayos que quedaban en sus manos y comenzaron a romper. Todos eran personas predestinadas que habían confiado en Shen Tian y habían utilizado la mitad de sus oportunidades fortuitas a cambio de talismanes de explosión de rayos. Como resultado, habían usado los talismanes de explosión de rayos para hacer explotar su camino para escapar mientras se enfrentaban a esas Divine Binding Beings durante el período caótico anterior. Aunque no habían matado a esas Divine Binding Beings, la gran cantidad de talismanes de explosión de rayos aún ralentizó la persecución de las Divine Binding Beings. A veces, un retraso tan breve era el factor crítico que decidía la vida o la muerte. Al final, estas personas predestinadas escaparon con éxito al Palacio Real del País de la Niebla Oculta y sobrevivieron temporalmente de forma segura. Para ellos, el Maestro Celestial ya era su benefactor. Al mismo tiempo, el misterioso Maestro Celestial también se había convertido en su último rayo de esperanza. Agradezco al Maestro Celestial por darme los talismanes. Si no fuera por la advertencia del Maestro Celestial y sus talismanes, ya habría muerto. El Maestro Celestial había mirado hacia el futuro y nos advirtió que salváramos nuestras vidas, pero no le creímos. Realmente merecemos morir. El Maestro Celestial no dudó en soportar la reacción del Dao Celestial para que tuviéramos una oportunidad de sobrevivir. Sus acciones podrían mover incluso los cielos. Maestro Celestial, sabemos que estamos equivocados. Por favor, ayúdanos a matar a estos demonios. Todavía tengo una madre de 80 años en casa. Hermano Song, hermano Liu, hermano Zen, hermano Xion, ¿no son ustedes los mayores de nuestro grupo de favorecidos? ¿Sabes dónde está el Maestro Celestial? El comerciante Son y otros se sintieron ansiosos al escuchar las preguntas de todos. ¿Podrían decirles a estos tipos que ya se habían separado del Maestro Celestial? Afortunadamente, Zhang Yunxi, con su traje de armadura ligera transparente de tigre blanco y su espada de tigre blanco en la mano, caminó hacia ellos con frialdad. Ella emitió un aura poderosa y dijo con calma: el Maestro Celestial ya se ha dirigido solo a las profundidades de la llanura de niebla. Creo que ya te has dado cuenta de que definitivamente hay un cerebro manipulando todo detrás de escena. Por lo tanto, el Maestro Celestial ya se dirigió allí para luchar con el cerebro. Ahora que hemos llegado a este punto, debemos creer en el Maestro Celestial y proteger adecuadamente este palacio, el último lugar seguro. Quien no quiera morir, que se arme de valor y haga todo lo posible para ayudarme a establecer la formación de matriz. Había que admitir que Zhang Yunxi era de hecho una guerrera independiente. No solo era poderosa, sino que también dominaba a sus subordinados. Ante peligros temibles, lo más importante era garantizar la estabilidad moral. Solo con estabilidad moral se podrían reunir las fuerzas de todos para formar un milagro. De lo contrario, una vez que las emociones, como la desesperación y el miedo, explotaran dentro de las personas, solo resultaría en la muerte. Aunque Zhang Yunxi no sabía dónde estaba Shen Tian, tuvo que usar a Shen Tian como pilar para unir a todos. Es cierto que sus palabras ayudaron a muchos cultivadores, que temblaban de miedo, a calmarse. Dejaron de recordar la trágica visión de los cultivadores cuya energía esencial había sido absorbida y vencieron el miedo a la muerte. Así es. El Maestro Celestial, que no tenía necesidad de correr riesgos, también estaba luchando ahora. Entonces, ¿cómo podrían directamente renunciar a resistir? Tenían que durar. Su línea de defensa definitivamente no podía ser traspasada. Solo tuvieron que esperar hasta que el Maestro Celestial aniquilara al demonio detrás de todo, entonces podrían sobrevivir. Una vez que el deseo de supervivencia echó raíces en sus corazones, todos los cultivadores se recogieron y superaron sus límites, desatando más poder. Ese era el potencial de los humanos. Sin que ellos lo supieran, el Maestro Celestial, su pilar, estaba de hecho en las profundidades de la llanura de niebla. Sin embargo, no fue para salvar a todos o algo como matar a algún demonio sorprendentemente poderoso. Nine Divine Binding Beings lo tenían envuelto como una bola de masa de arroz, y esperaban para ofrecerlo a Moter Vine como una concubina masculina. Actualmente era como un gato sobre un tejado de zinc caliente. Capítulo 143. Templado del cuerpo de Godfien, etapa de trascendencia. La espesa niebla espiritual envolvía cada rincón de la llanura de niebla, y el silencio prevalecía en todas partes. Mientras tanto, 4 Divine Binding Vine corrieron seductoramente por las llanuras como si sus vidas dependieran de ello.
2 Divine Binding Vines al frente liderando el camino, las otras 2 Divine Binding Vines siguieron detrás. Estaban usando sus enredaderas para tejer una jaula. La persona encerrada en esa jaula no era otra que Shen Tian, que llevaba su armadura de tortuga negra, así como una capa adicional de armadura de tortuga negra. Sus capacidades defensivas eran incomparables. Aunque una armadura inamovible e indestructible lo protegía y estas Divine Binding Vines no pudieron hacerle nada temporalmente, Shen Tian todavía estaba en un estado de pánico. Las vides querían llevarlo al cerebro que las manipulaba. La vieja demonio que se hacía llamar Madre Vid. Era una existencia que podía enviar casualmente más de 10 vides vinculantes divinas del alma naciente mutadas, y su nivel de cultivo era insondable. Si realmente lo entregaran a Moterbine, sus Black Tortoise Armors no tendrían ninguna posibilidad ante ella. No puedo simplemente sentarme y esperar mi destino. Debo superar esta situación. Shen Tian observó la jaula de enredaderas tejida por enredaderas grandes y gruesas, y de repente pensó en una solución. La Divine Binding Vine era ampliamente conocida como una planta extremadamente resistente. Era difícil incluso para los artefactos de Dharma de grado superior cortar las enredaderas. Las poderosas armas que Shen Tian llevaba consigo eran solo la pistola de tiro Lotus, el martillo dorado púrpura, la ficha de maestro de espada y la espada de agua de jade. Anteriormente, Shen Tian había obtenido un látigo largo en la morada inmortal del agua celestial, pero como el grado era demasiado alto, Shen Tian no pudo usarlo hasta ahora. Por lo tanto, para Shen Tian, el uso práctico de ese látigo no era alto, al menos no tan útil como los artefactos del Dharma como el martillo dorado púrpura. Para cortar estas enredaderas, necesito usar un arma afilada, por lo que el martillo dorado púrpura no cumple con el requisito. La Lotus Shotingun es un artefacto espiritual de grado medio, pero es una lástima que sea más adecuada para cargar y perforar, en lugar de cortar o picar. Shen Tian parecía estar sumido en sus pensamientos. Entonces, la más adecuada para cortar la Divine Binding Vine sigue siendo la Jade Battle Sword que Lianer me regaló. Shen Tian puso su pensamiento en acción, por lo que sacó la espada de agua de jade y cortó hacia esa jaula de vid de repente. La hoja parecía agua azul cuando se balanceaba. Sonido metálico. La espada de agua de jade cortó profundamente una de las enredaderas divinas, pero no pudo continuar una vez que llegó a la mitad. Al mismo tiempo, la Divine Binding Vine era extremadamente flexible, y justo cuando Shen Tian estaba preparado para sacar la espada, se dio cuenta de que estaba fuertemente atascada. Si no retiraba su espada y se retiraba a tiempo a su barrera de tortuga negra, las Divine Binding Vines podrían arrebatarle su espada de agua de jade. Los ataques de Shen Tian hicieron que la unión de Divine Binding Vines fuera más estrecha y los emblemas divinos comenzaron a aparecer en las superficies de las enredaderas. Esos emblemas divinos eran el talento innato de Divine Binding Vines, así como su ruta del circuito de energía, lo que permitió que sus cuerpos se volvieran aún más duros. Fue porque las enredaderas tenían la protección de los emblemas divinos que incluso la espada de agua de jade no pudo atravesar su cuerpo. Al ver que su ataque total no funcionó, Shen Tian no pudo evitar fruncir el ceño. Estos demonios son demasiado problemáticos para tratar con ellos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para fortalecer el poder de la espada de agua de jade? Si la ficha del maestro de la espada aún pudiera usarse, Shen Tian no estaría tan preocupado ya que podría escapar con solo el corte de una espada. Desafortunadamente, al enfrentarse a esa vid vinculante divina del alma naciente, Shen Tian ya había usado la ficha de maestro de la espada una vez. La ficha del maestro de la espada todavía estaba absorbiendo las piedras espirituales para reponer y almacenar energía. Se necesitaron al menos otras 2 horas antes de que terminara su tiempo de reutilización. El problema era que y si 2 horas después ya lo habían trasladado donde estaba la vid madre. Para entonces, incluso la ficha del maestro de la espada sería inútil. De repente, Shen Tian recordó un pensamiento anterior, que le llevó a una idea brillante. En el siglo XXI, la humanidad había desarrollado una herramienta de corte extremadamente temible: el cortador por chorro de agua. El principio detrás de esto era aplicar una presión ultra alta al agua y luego liberar el agua a través de una boquilla extremadamente pequeña para formar un flujo de agua rápido. Aunque la velocidad del flujo de agua era tan rápida que la cantidad de energía cinética necesaria era asombrosa, podía cortar fácilmente piedra azul y acero. Cuando Shen Tian obtuvo la primera esencia de agua pesada, había pensado en darle la forma de una espada larga. Aunque su velocidad podría no ser extremadamente rápida, su gran masa lo haría temible.
Shen Tian había descubierto que la dificultad de convertir la primera esencia de agua pesada en un arma tan meticulosa era demasiado alta. Por otro lado, fue extremadamente fácil colocar la primera esencia de agua pesada en la superficie del martillo dorado púrpura y simplemente mejorar sus golpes fuertes. Esa fue también la razón por la que Shen Tian había elegido usar el martillo dorado púrpura al investigar su movimiento asesino. Sin embargo, Shen Tian ahora tuvo que romper sus propios límites mientras se enfrentaba a la jaula de vid. Solo al colocar con éxito la primera esencia de agua pesada en la hoja de la espada de agua de jade, podría tener la oportunidad de escapar. Shen Tian respiró hondo y se palmeó ligeramente el riñón, movilizando una gran cantidad de agua pesada de primera esencia. Hizo todo lo posible para unir la primera esencia de agua pesada a la hoja de la espada de agua de jade y la suprimió al estado más fino. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, no pudo formar con éxito el filo de la espada de Jade Butter Sword. Parecía haber una barrera que impedía que Shen Tian alcanzara ese reino. ¿Qué le faltaba? Shen Tian frunció el ceño. ¿Por qué siento que la primera esencia del agua pesada no es tan obediente ahora? La primera esencia del agua pesada se sintió locamente atraída por él y se fusionó con él cuando la encontró por primera vez. Pero incluso después de tanto tiempo, todavía no podía controlar perfectamente el agua pesada de la primera esencia. Espera un segundo. Shen Tian se iluminó de repente. Recordó que cuando hizo circular el arte de templado del cuerpo del emperador del rayo, la primera esencia de agua pesada inmediatamente causó un levantamiento. Solo después de volver al arte de templar el cuerpo de Tinder, la primera esencia de agua pesada se calmó. Es decir, el sutra de Tinder podría someter el agua pesada de la primera esencia. Como tal, si cultivara el sutra de Tinder y atravesara oficialmente la etapa de templado corporal, ¿no aumentaría enormemente su control sobre la primera esencia del agua pesada? Shen Tian creía que su especulación era muy posible. Dado que los demonios ya me han atrapado, en lugar de simplemente sentarnos y no hacer nada, ¿por qué no arriesgarnos? Ante ese pensamiento, Shen Tian sacó bolsas de Spirit Stones de su Archeon-Sea Ring y comenzó a devorar Spirit Ki locamente. Al mismo tiempo, sacó Divine Binding Beans y comenzó a chupar sus jugos que estaban llenos de rica energía. Los instintos corporales de Shen Tian le gritaron que chupar los jugos de Divine Binding Beans sería ventajoso para su avance. Las piedras espirituales se convirtieron en polvo una por una, mientras que las enredaderas vinculantes divinas fueron succionadas de su ki espiritual hasta que solo quedaron sus cáscaras vacías. Todas las células y puntos de acupuntura de todo su cuerpo resonaban como si estuvieran experimentando una transición de energía. Shen Tian podía sentir que su cuerpo físico se había fortalecido al máximo. El ki y la sangre en su cuerpo eran como mercurio, dejando escapar sonidos retumbantes al moverse, como el de un enorme río crecido. Sus músculos, venas y nervios temblaban vigorosamente, poderosos y dinámicos. Era como si un tigre feroz estuviera en su corazón, rugiendo al bosque. Shen Tian respiró hondo mientras su cuerpo emitía un aura roja de ki. Ese era el aura ki de templado corporal, la señal de que uno atravesó la etapa de templado corporal y casi entró en la etapa de trascendencia. Solo refinando el cuerpo físico al extremo se podría reunir y formar energía de esencia de aura pura. Este ki aura tenía la característica de extrema firmeza y yang, y era el enemigo de todo tipo de demonios y herejes. Si el establecimiento de la fundación fue el primer paso que dieron los cultivadores del refinamiento de ki hacia el cultivo hacia la inmortalidad, entonces la etapa de trascendencia fue el punto de inflexión del templado corporal de Godfiend. Solo formando Body Tempering Ki Aura uno podría ser considerado como un verdadero cultivador de Godfiend Body Tempering. En ese momento, Shen Tian llegó a tal etapa y entró en un mundo completamente nuevo. Ki Aura ahora podría refinar su cuerpo, fortaleciéndolo y permitiéndole trascender lo mundano. De ahí el nombre de esta etapa, trascendencia.